El tema de esta mañana, hermanos, se llama la libertad del perdón. Muchas veces escuchamos la palabra perdón, muchas veces conocemos la palabra perdón, pero una cosa es saber el perdón o recibir el perdón, pero Dios nos va a hablar también acerca de entregar el perdón. Sabemos que tenemos que perdonar, pero nos cuesta. Muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir y solicitar el perdón. ¿A cuántos en su vida les han pedido perdón? ¿Alguien le ha pedido perdón a usted? Levante su mano. A ver, quiero ver testimonio. ¿Alguien le ha dicho, mira, perdóname, discúlpame, te ofendí, te dañé, ¿me perdonas? Y es decisión de la persona el entregar el perdón. Pero también muchas veces nosotros en nuestro caminar ofendemos, faltamos, dañamos, con acción, con conocimiento, y muchas veces también omitimos, faltamos, sin darnos cuenta podemos ofender a alguien o a muchas personas. Y es importante ver y analizar que debemos de ir y a ponernos a cuentas con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pedir perdón. Y eso se dice fácil, pero otra cosa es actuar. Y debemos de vivir en libertad. El Salmo 32 es un salmo precioso que, como hemos celebrado la Santa Cena, nos va a ser de bastante ejemplo para entender la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? A ver, ¿cuántos creen que realmente Jesucristo nos perdona? ¿Cuántos de verdad saben que Dios nos perdona? Mire, para muchas personas es muy difícil entender esto porque lo razonamos y de verdad creemos de que Dios nos va a partir con un rayo, ¿verdad? Y, ay Señor, mejor no como la cena porque yo soy injusto, soy infiel, soy pecador, no puedo dejar esta debilidad. Ayer hablé de la debilidad, hermano, de los debilitados. Si usted puede ver el tema en el internet totalmente gratis, o si puede adquirir el audio, le va a servir de mucho, hermano. Fue un tema precioso porque a veces estamos ahí débiles en algún área de nuestra vida, y una de las cosas que nos debilitan es la falta del perdón, el alejarnos de Dios, separarnos de la voluntad, el no tomar la cena del Señor. Creemos de que no nos vamos a justificar, y Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios da el perdón, hermano. Muchas veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Y queremos meter a Dios a nuestra forma. No, de plano Dios no me va a perdonar. Hoy sí, hoy me va a partir un rayo. Hoy por eso me está yendo como me está yendo, porque yo soy el necio, yo soy el culpable. Y a veces queremos ser más justos que Dios, ¿verdad? Y nos dañamos hasta nosotros mismos. No nos perdonamos ni nosotros mismos. No, y ve, otra vez tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ese corito sí se lo sabe, ¿verdad? Y otra vez. Y al llegar a los pies de Cristo con un sincero arrepentimiento, Dios nos liberta y Dios nos perdona. Cuando tomamos de la Santa Cena diciendo, Señor, yo estoy arrepentido, perdona mi falta, perdona mi pecado, Señor, te he desagradado, Jehová envía su misericordia y la sangre poderosa de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 1, hermano, es precioso. Dice la palabra bienaventurado, 2 veces dichoso. Bienaventurado, ¿quién dice? ¿Aquel? ¿No lo tiene? Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado, cuya falta, ¿qué? Ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿A cuántos saben que el Señor nos perdona y nos perdonará? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire qué interesante, que Jehová no culpe. No, sabemos que estamos con la conciencia tranquila. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo:
te encargo que te presentes delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque muchas veces nosotros mismos no creemos o no aceptamos o no recibimos el perdón. Muchas veces es algún familiar cercano o no tan cercano, tal vez es un amigo que nos conoce, tal vez es un hermano o una hermana que sabe nuestra forma de ser, que nos recuerda, ¿verdad? Ay, vos tan hipócrita, ya vas allá a Yeshua, palabra y poder, ya ahí solo querés ahí vivir, vas al discipulado, vas el sábado, vas el domingo, y si hubiera otra vigilia, vas también, pero no cambiás ese tu carácter, no dejas ese tu pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos recordatorios, hermano? Muchas veces son esos dardos, ¿verdad? Y hay gente que tiene especialidad, hermano, para recordarle a uno la falta o el pecado. Pero bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad ni de pecado. ¿Qué importa entonces lo que diga yo mismo? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo más importante es saber que delante de Dios nuestras manos están limpias, nuestros pies están limpios, nuestra conciencia, nuestro corazón no nos acusa de una falta o de un pecado. Por eso tan importante la Santa Cena. Por eso tan importante el discipulado. Por eso saber que aunque a los hombres todavía nos falta agradarles o llegar a la estatura que nos imponen, delante de Dios estamos aprobados por el Señor. Bienaventurado entonces el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero vamos al versículo 3 y vamos a ver cómo es que Dios quiere darnos esa libertad del perdón. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay un selá ahí, hay un tiempo para guardarse. Verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Veamos entonces por qué es importante ver este tema del perdón y recordárnoslo, y más que recordárnoslo, aplicarlo en nuestra vida. Vea, muchas personas están llevando cargas en su vida, emocionales, espirituales, porque no han podido ponerse a cuentas con alguien. Una y otra vez los médicos, los científicos identifican ciertas enfermedades del cuerpo sobre la vida de las personas que no han perdonado a alguien o no se han perdonado ellas mismas. Ya son creyentes, ya son cristianos, incluso asisten, incluso diezman. Hay algunos que hasta sirven, pero dentro de su vida no han podido encontrar la oportunidad para pedir perdón, o más allá, alguien les ha pedido una disculpa, les ha pedido un perdón, y ellos o ellas no son capaces de perdonar a los demás. Y dice la palabra de Dios, el salmista reconoce y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántos dolores musculares o cuántas enfermedades de los huesos están identificadas por unas enfermedades de la falta de perdón? Porque hay gente que no se atreve a perdonar. Porque hay gente que incluso piensa y dice: de esta persona no esperaba eso. Y por supuesto, la ofensa, el agravio, el golpe, lo recibimos de aquellos que muchas veces no esperamos. Son nuestros familiares cercanos, son nuestros padres, son nuestros hijos, son nuestros amigos más cercanos, son nuestros hermanos en la iglesia, los que de muchas veces recibimos eso. Porque igual, ¿verdad, hermano? Si alguien que usted no conoce le ofende, le daña, ¿verdad? ¿A cuánto le han mentado la madre en el tránsito, hermano? A ver. Aquí hay gente que a cada rato, ¿verdad, hermano? Y usted: Dios te bendiga, que el Señor te guarde,
Así como dijo el hermanito, ¿verdad? En el tránsito le mentaron la madre, las 3 generaciones le sacaron, y el hermanito se puso a pensar: ojalá que Dios te guarde, pero que se le olvide dónde. ¿Cómo actúas cuando alguien te ofende? ¿Guardas rencor? ¿Todavía andas cargando ahí situaciones de tu niñez, de tu juventud? ¿Todavía no perdonas tal vez a un mal maestro, a un mal amigo? ¿No te atreves a entregar ese perdón? ¿Todavía hay recuerdos de tu niñez, de alguien que te hizo un daño? ¿Alguien que abusó de ti, tal vez emocional o físicamente? Dolorosamente los abusos se cometen de la gente más cercana. Vivimos en un país, o como Latinoamérica, somos tan afectados por abusos hasta físicos sobre niños o niñas, y son cometidos por un familiar cercano, por una figura de autoridad, maestros, maestras, incluso malos siervos de Dios que abusan de su pueblo, de la gente que tiene a su cuidado. Pero es tiempo, amada iglesia, de vivir en la libertad del perdón. Hoy te recuerdo, no puedes pasar un día más con esa carga. Hoy puedes ser libre porque Cristo nos hizo libres. Hoy puedes decidir: yo voy a perdonar a esta persona. Yo me voy a perdonar a mí mismo. Yo voy a dejar de resentir. Ya más adelante le voy a hablar del resentimiento. Pero el salmista dice: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si tú y yo no perdonamos, somos nosotros los más afectados. La otra persona puede ser que ni cuenta se dio de la ofensa o del daño que te hizo, y tú vives recordando, y tú vives amargado, tú vives hasta en una coraza. Mucha gente que ha sido dañada, mucha gente que ha sido afectada y que no entrega el perdón, levanta un gran escudo, levanta una gran muralla y dice: no, yo por eso no tengo amigos. Yo por eso no me acerco a los pastores. No, yo por eso, yo no creo en nadie, ni en mi sombra confío. Hermano, qué tristeza vivir así. Dios quiere que vivamos en libertad, que tengamos la capacidad de amar, y más allá de amar, de soportar el agravio. Hay muchos creyentes que dicen: ay no, si me aman, amo. Si me abrazan, abrazo. Pero si no me quieren, echo pulgas en otro lado. No, hermano. En una relación humana vas a tener situaciones difíciles. Vas a tener que empezar a practicar el perdón. Vamos a tener que pedir perdón. Entre más convivencia humana tengamos en nuestra familia, en nuestro trabajo y en la iglesia, Pablo le recuerda a la iglesia que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Hay gente que porque alguien le ofende, porque alguien no le hace una acción o le hizo una acción, se ofende y se pelea y hasta divide una iglesia o se va de la iglesia. ¿Y a dónde va? A otra iglesia donde se va a encontrar a otros hermanitos, a otras hermanitas. ¿Y qué va a pasar? En algún momento determinado de la vida van a tener que pedir perdón o entregar un perdón. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén. Terminemos el Salmo 32. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El día de ayer que comimos la cena del Señor, nos pusimos a cuentas. El día de hoy que compartimos la cena del Señor, nos ponemos a cuentas con Dios, y Dios perdona nuestro pecado. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Verso 9. Aquí no hay ninguno. Este es el salmista el que está viendo este proceso. Y dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cuántos quieren esperar en Jehová? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Veamos entonces por qué debemos de perdonar. Si nosotros somos perdonados, si Cristo nos perdonó, el mandamiento para la iglesia es que debemos de perdonar. No es una opción. Por muchas veces o por muchas circunstancias se ha enseñado, la persona es quien decide. La psicología humana casi que motiva, ¿verdad? Y dice, bueno, usted debe de entregar esa parte, usted debe de hablar y decir que ya perdonó a esa persona. Y lo puede decir, lo puede pensar, pero hermano, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? Porque es muy fácil decirlo. Muchas veces sabemos que debemos de hacerlo. Pero si no hemos perdonado internamente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y aún en nuestro espíritu, tendremos un estorbo, tendremos una carga. En el libro de Hechos capítulo 2, en ese primer mover de la iglesia, el apóstol Pedro y los discípulos están reunidos en oración, y usted sabe que llega el Espíritu Santo, hay un temblor muy fuerte, Dios derrama de su gloria, muchos hablan lenguas, muchos hablan otros idiomas, y cuando el apóstol el apóstol Pedro está allí con los discípulos, lo primero que hace, lleno del Espíritu Santo, es decir esta preciosa enseñanza del versículo 38 del capítulo 2, y dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿En qué? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Ok. ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Si eres bautizado o fuiste bautizado en el Espíritu, te arrepentiste. Fuiste arrepentido y fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el don del Espíritu Santo? Si usted no se ha bautizado en agua, hermano, el último domingo de cada mes, y el próximo domingo es el último domingo del mes de septiembre, puede bautizarse. Abóquese con los ancianos, con los pastores, y diga: yo me voy a bautizar, no me he bautizado. Porque ese primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el agua para también recibir el don del Espíritu Santo. Y Pedro les decía: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. ¿Cómo es la generación? Ok, entonces mire pues, ¿cuál es la intención del hombre? Hay gente, hermano, que literalmente dice: ah, no, hermano, yo eso de perdonar, yo eso de soportar, yo eso de pedir perdón, hermano, no, yo prefiero la ley del talión, hermano. Ojo por ojo, diente por diente. Y si me botan un diente, yo le boto 3. Eso de poner la otra mejilla, para mí, eso no va. Eso era para los tiempos bíblicos. Y si el don del Espíritu Santo, y si Dios nos perdona, ¿cómo no somos capaces de perdonar a aquel que nos ofende? ¿Has entendido la gracia y la misericordia de Dios? ¿Sabes que Dios te perdona? ¿Entiendes ese proceso de amor por lo cual Dios nos perdona? Y si entiendes ese proceso, ¿por qué no eres capaz de perdonar? El apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Dice que era uno de los discípulos que tenían más cercanía con Cristo, a tal punto que uno de los evangelios dice que se recostaba en el pecho del maestro.
Para muchas personas es muy fácil acercarse, solicitar el perdón, recibir el perdón, aceptar el perdón, entender el perdón. Y también es muy fácil llegar a decirle: Señor, perdóname, límpiame. Pero muchas otras personas son como Pedro. Pedro vio que iban a agarrar al Señor Jesucristo y andaba, miren, con un cuchillo, y vaya que tenía filo, volaba orejas. Ahí estaba el mocha orejas discípulo. Pedro era un hombre que decía que tenía mucho carácter. Muchas de las enseñanzas del apóstol Pedro eran: si me dan, doy. Pero un día Pedro cometió una grave falta. Yo les he puesto este testimonio a muchos hermanos, a muchos ancianos, y les digo: ¿quién pecó más, Judas o Pedro? ¿Quién cree usted? Pues dice que Pedro lo negó, dice que Pedro lo maldijo, dijo que Pedro hizo un montón de cosas. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Pidió perdón, solicitó la misericordia. Y Judas solo hizo un negocio, mal negocio. Pero el problema de Judas fue no pedir perdón, el no llegar al arrepentimiento, el no llegar a la convicción de entender: yo soy perdonado por la poderosa sangre de Cristo. Muchos cristianos se alejan de la vida cristiana diciendo: no soy capaz de cumplirlo. Y hermanos, nadie es capaz de cumplirlo. Pero la poderosa sangre de Cristo nos justifica, nos limpia y nos hace entender el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice después: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién los señalará? Si hemos de vivir la vida de Cristo, debemos de entender que Cristo nos perdona. ¿Cuántos entienden y creen que Cristo nos perdona? Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen aleluya? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok. Entonces, ¿entiendes? ¿Comprendes el perfecto amor de Dios en Cristo Jesús, por la cual eres y somos perdonados? ¿Cuántos dicen amén? Por eso somos la iglesia de Cristo, por eso somos su pueblo, por eso Él dio su vida en la cruz para limpiarnos, lavarnos, perdonarnos, y que corramos, que vivamos perdonados. Literalmente, hermano, yo, tal vez usted no, pero yo vivo suplicando el perdón de Dios, hermano. Yo llego cada día, cada noche, y le pido a Dios misericordia. Perdóname, límpiame, ayúdame. Tengo faltas, tengo errores, tengo consecuencias, tengo que cambiar, tengo que ser liberado, tengo que ser transformado por la palabra. Es una necesidad mía el estar en comunión, el solicitar la oración, el compartir la cena. Hermanos, ayer les decía a nuestros hermanos en la iglesia: cada vez que haya una cena, venga, participe. Que el acusador no venga a meter ideas, dardos en tu mente, en tu corazón, y te separe. Que nunca seas digno. No, nunca somos dignos, hermano. Por eso debemos de examinarnos, de solicitar el perdón y de salir de la cena del Señor convencidos: hoy soy limpio, hoy soy nueva criatura, hoy puedo vivir en santidad. Hoy me ayuda Dios a perseverar. Hoy dejo esa vana manera de vivir. Hoy dejo ese pecado que me ata. Hoy dejo esa mi debilidad para crecer a la estatura que Dios quiere que crezca. Si entendemos la libertad que Dios nos da en su perdón, ¿quiénes somos nosotros para esclavizarnos otra vez? Si usted y yo no entregamos el perdón, nosotros mismos nos construimos una cárcel. Si alguien nos solicita el perdón, una disculpa, amada iglesia, déla, pero déla de corazón. Es mejor que le diga a la persona: mira, hagamos cuentas. Te quiero hablar, necesito que nos pongamos de acuerdo. Que usted se vaya,
que usted esté ahí día tras día recordando el daño, la ofensa, la falta que se le cometió. Si yo entiendo la misericordia y el amor de perdón de Dios en mi vida, debo de perdonar a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia, a mis familiares, y a ver, todos los casados, levante la mano. Debes de perdonar a tu cónyuge. 3 dijeron amén, valientes. A ver, otra oportunidad. Todos los casados debemos de perdonar a nuestro cónyuge. Fíjese pues. Efesios capítulo 4 y versículo 32. Si entiendes que Dios te perdona, te liberta, te entrega la libertad de tu pecado, atrévete a perdonar a alguien. Atrévete a ser libre. No forjes una cárcel de la cual solamente tú te vas a dañar. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, mire, a veces somos buenos para quejarnos, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nos quejamos de alguien con otros, en lugar de ponernos a cuentas con la persona que debemos de ponernos a cuentas. De la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice la Biblia? Hacedlo. A ver, pues dígalo al recio. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, entendamos entonces, el perdón es una acción. Y el perdón es una obligación para el creyente, no es una decisión. Estamos obligados a perdonar, amada iglesia. Y es que nadie me puede obligar. Va, perdóneme pues. Pero la Biblia dice que debemos de hacerlo. Debemos de soportarnos, perdonarnos. Y si usted es el que ha cometido el error, la falta, el daño, usted debe de solicitar y pedir el perdón adecuado a las personas adecuadas. Uno de esos discípulos que ya hablamos, en el carácter de Pedro, en el libro de Mateo capítulo 18, Pedro llega ante Jesús y entiende esa misericordia, sabe que Cristo lo rescató, que lo está formando para ser enviado a predicar el evangelio, y llega el apóstol Pedro a decir: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Fíjese pues, ya se está poniendo él de víctima, ¿verdad? Él no va a pecar, él no va a ofender, pero si me toca, yo voy a perdonar a mi hermano que pecare contra mí. ¿Hasta cuántas veces? Y le puso ahí el tope según él, ¿verdad? Hasta 7. Y Jesús le dice: no te digo que hasta 7, sino ¿cuántas? ¿Hasta qué? 70 veces 7. Óigame acá, la misma persona por la misma falta. Diga conmigo que aguante, hermano. Porque, hermanos, muchas veces hay gente que ha tenido que perdonar a alguien sabiendo que le va a ocasionar otra vez alguna falta, algún error, algún daño. Principalmente los padres. Ahí llega, ¿verdad?, el niño o la niña desobediente, ¿y qué le hace? ¿Verdad? Cometió el error, cometió la falta y le pone la carita, ¿verdad? Ay, ¿me perdonas, mami? La carita de ratoncito, ¿verdad? Sí, mi hijo, sí, mi hija. Y sabe que al ratito va a estar igual, ¿o no? Y ahí está la mamá y el papá perdonador. A veces, muchas veces es el cónyuge.
perdóname, no debí decirte lo que te dije. Y al día siguiente, otra vez, hermano. ¿Has soportado más de 70 veces 7? Fíjese que Jesús relaciona esta historia y le dice a Pedro, Mateo 18:22, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. E inmediatamente sigue Jesús hablando y enseñando y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ¿y cómo iba a pagar, hermano? Su señor le ordenó venderle. Y no solo a él, sino a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mire lo que dice el versículo 26. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. ¿Qué dice? A ver, léalo recio, el versículo 26. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mire, encima de deudor, mentirosazo. Fíjese pues, el talento era una unidad de peso. Este peso era un determinado peso de dinero, un talento. Un talento comprendía 60 minas. Cada una de esas minas eran 6,000 dracmas. Y un dracma era el equivalente al denario. Y el denario era la paga de un día de un trabajador. Y este hombre debía 10,000 talentos. O sea, que era el equivalente a 60 millones de denarios. ¿Cuánto debía? 60 millones de días de trabajo. ¿Quién le iba a pagar, hermano? Por eso cuando el hombre dijo, este no me va a pagar, véndanlo, vendan a su familia, vendan todo, a ver si recupero algo. ¿Le podía pagar la deuda? ¿Le podía pagar la deuda? Y entonces le clamaba y le decía, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Diga conmigo, hay una acción. Dígalo, hay una acción. ¿Qué hizo el Señor de ese siervo? Le soltó. Y después dice, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo que le habían perdonado 60 millones de días de trabajo, halló a uno de sus amigos, de sus consiervos, que le debía ¿cuánto? Ahí léalo, que dice cuánto le debía. 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100 días de trabajo. Y haciéndole a él, le ahogaba, mire, al pescuezo, y le decía, págame lo que me debes. Entonces su amigo, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo. ¿Y qué dice que decía el amigo? Y yo te lo pagaré todo. ¿Le podía pagar el amigo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se podía pagar esa deuda, sí o no? Pero mire este ingrato, sin gracia, por no decirle desgraciado. Mas él no quiso. Mire, una decisión. A este hombre que no podía pagar la deuda, que ya le habían perdonado, que lo habían soltado, que corría en riesgo su vida, su familia, la de sus hijos, le perdonaron todo. Y a este que sí le podía pagar, que le iba a tener paciencia, que le estaba solicitando, yo te voy a pagar, él no quiso. Mire, hermano, mucha gente se disculpa con uno, le pide perdón a uno, y mucha gente no quiere entregar el perdón. ¿Cómo sé que no le he entregado el perdón? Porque usted no olvida. Cuando aquí la palabra de Dios dice y le soltó, es esa misericordia de este hombre que tuvo una acción
y decidió: yo perdoné, no me acuerdo más de la deuda. Así se perdona. Si usted todavía dice: no, yo lo perdoné, pero no se me olvida, o cada vez que se recuerda le sangra la herida, o está pensando: este me las va a pagar, ahorita no puedo, pero que me las paga, no sé cómo, pero me cobro la venganza. O como dijo alguien: Señor, llévatelo, te lo mando. Él no quiso. Es una decisión perdonar. Tienes que tomar la acción de soltar. No quiso. Y encima fue y le echó en la cárcel. Y esto es lo que más me sorprende de esta enseñanza, hermano. La hemos oído, se nos ha enseñado acá, varios siervos de Dios, la hemos leído en los discipulados, hermano. Y hoy el Señor me mostró esto, hermano. ¿Cómo es que Dios relaciona el perdón con construir una cárcel? Yo mismo levanto una cárcel cuando no entrego el perdón. Y no quiero perdonarlo y lo echó. Fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: ¿qué le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33, únase con todo su corazón. Léalo recio. ¿Qué dice? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mira, hermano, esa es una pregunta que el Espíritu Santo nos hace a todos el día de hoy. Si Dios nos perdonó a nosotros deudas, pecados, faltas, errores que no podíamos cómo pagar, ¿no debemos nosotros de hacer lo mismo con aquellos que nos dañan, nos ofenden, nos causan un mal? Entonces, verso 34, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 35, únase. ¿Qué dice la Biblia? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ay, hermano, léalo bien otra vez el 35. Jesús dice: así mi Padre hará con cada uno si vosotros, yo también, no perdonamos a nuestro hermano las ofensas que nos ocasionen. Hermanos, es obligación del creyente, de la iglesia, gozar de la libertad del perdón. Atrévete hoy a tomar la decisión y a soltar. ¿Quieres ser libre? A ver, ¿cuántos de verdad quieren vivir la libertad del perdón? ¿Cuántos quieren ser sanos? A ver, levante su mano. Que no haya una cárcel ahí, que no haya una enfermedad en ti por andar resentido, que no haya una raíz de amargura en tu mente, en tu corazón, en tu alma y aún en tu espíritu que afecte tu cuerpo. ¿Has construido incluso barreras por querer, para no querer volver a sentir lo mismo? Para no volver a pasar: ay, es que hermano, es que me engañaron. Ay, es que hermano, es que me insultaron. Ay, es que hermano, es que me robaron. Yo le di, yo le presté y miren, se fue de la iglesia. ¿Para qué prestó? Y si prestó, perdone. Amén. Amén, diga. Suéltelo. ¿A usted se le ha perdonado más? ¿Para qué va a construir una cárcel donde va a meter a gente, personas? ¿Para qué va a estar soportando esa carga? Yo he conocido personas, amados, que hasta su postura cambia cuando son liberados por un perdón. Gente, hermano, que yo he visto en su lecho de muerte, que está esperando que llegue alguien para ponerse a cuentas.
Y es al nomás de pedir perdón, sea la persona o entregar el perdón a la otra persona, que es, solo eso estaban, solo se ponen de acuerdo, solo se perdonan y se muere. Yo lo he visto, hermano. Es una realidad, hermano. Gente que todavía está ahí, amargada, angustiada, ya no se puede mover, está postrada en el lecho. Y no quieren perdonar, no quieren soltar. Todos nosotros podemos salir de este lugar hoy con la libertad del perdón, hermano. Y yo te aconsejo, vivamos el perdón. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo y eres la iglesia de Cristo, vamos a tener que soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros, hermanos. Van a haber errores, van a haber faltas, van a haber daños que nos vamos a ocasionar. Eso es las relaciones humanas. Bendito Dios que en su perfecto amor, en la sabiduría de Dios, nos va cambiando y transformando nuestro carácter. Y ahora entonces somos cuidadosos. Les exhortaba a los hermanos del día de ayer, el próximo domingo, hermano, voy a predicar con la ayuda de Dios acerca de cómo debemos de transformar nuestra mente y nuestra conducta. Dios quiere tomar el control y Dios puede cambiar nuestra manera de pensar para después saber cómo hablar y cómo el poder de las palabras pueden afectarnos nuestra vida. Pero no se puede solo hablar, hermano. Mucha gente ha perdonado. No, yo lo perdono, pero no olvido. No, yo ya perdoné, hermano, pero todavía, ¿verdad? Hay resentimiento, hay amargura. Veamos lo que la falta del perdón hace. Efesios 4. Si vamos a aprender a perdonar, lo vamos a hacer bien y vamos a ser libres. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, hermano, entendamos esto. Cosas que nos dañan, cosas que nos ofenden, cosas, Señor, cosas que puede hacer alguien que nos va a enojar. ¿Se vale? Sí, se vale. Y hay cosas que enojan, molestan. Pero pasa el día, pasan los días, pasan los años y todavía sigues enojado, airado con esa carga de alguien que te ofendió, te dañó o te cometió una falta. Voy a leer la versión de la Biblia del pueblo de Dios y dice, es una versión un poco más actual, dice: si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. O sea que cuando aún yo como hijo de Dios no puedo perdonar y paso un día, paso una semana, paso un mes, paso años con ese enojo, con esa falta de perdón, abro puertas para que el diablo se aproveche de mí, para que me dañe mi ser, para que dañe mi relación con los demás, para que dañe y estorbe mi relación con Dios, para que me impida amar. Mire, hermano, mucha gente que está enojada, airada, con mal carácter, hermano, lo que tiene es que entregar el perdón. No se atreve a amar, no se atreve a perdonar. Gente que alguien le ofendió, le dañó, principalmente, vuelvo al tema, en una relación cercana. Gente que ha tenido comunión o cercanía con siervos o siervas de Dios que les han faltado o dañado. Ahora al pastor de lejos, ¿verdad? Yo prefiero ser un numerito, ahí llego tarde, me levanto temprano y me voy, que nadie me hable. ¿Cuánta iglesia dañada por eso? Y le echan la culpa a los siervos. No, hermano, la culpa es interna. Porque si tú fueras libre te atreverías a acercarte, no solo a los pastores, sino a otras personas, a confiar en alguien más, alguien que le ha roto la confianza, principalmente en una relación de noviazgo o de matrimonio. Ay, no, es que yo lo perdoné, pero le reviso el celular. No has perdonado. No, yo ya la perdoné, pero me tiene que decir dónde va, con quién está, y si puedo le pongo el chip ahí para saber con quién está. No has perdonado.
Todavía hay cosas que has permitido que ese enojo pase de un día para otro. Estás ahí cargando emocionalmente y espiritualmente, abriendo puertas para que el diablo se aproveche de ti. Y vienen los celos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hay un espíritu que es de celos. Ahí se abre puertas, porque alguien faltó la confianza, principalmente en un noviazgo o en un matrimonio. Padres que le desconfían a los hijos, le faltaron la confianza, ¿verdad? Te dije que a qué horas vinieras, a las 9, y llegaste a las 10 de la mañana del otro día. Ya no le tiene confianza. Pero si usted es un padre, debe de perdonar. ¿Cuántos son padres acá? Levante su mano. ¿Cuántos son mamás acá? Levante su mano. Levante su mano. Quédense con la mano en alto. Padres y madres, somos nosotros los responsables de perdonar. Un hijo le dijo un día a su papá: dame la herencia, me voy. ¿Y qué hizo el papá? Aquí está. Y le puedo asegurar que como buen papá hasta además le dio. Y al otro que no le había pedido se la dio también, porque eso hace un buen padre, darle a sus hijos en lugar de pedirle. Y el otro fue y lo malgastó. Usted sabe la historia. Lo tiró, lo derrochó, no tenía ni para comer. Un día se mira envuelto en esa, literalmente en esa desfachatez, en esa dejadez del ser humano, comiendo con los cerdos, la comida de los cerdos. Y dice un día: en la casa de mi papá hasta los criados comen mejor que yo, me voy a volver y le pediré perdón. ¿Y qué hace el papá? ¿Ya viste? Te lo dije, qué bueno, todavía olés a coche, qué buena onda. ¿Así le dijo o no le dijo así? Dice que no había ni terminado de llegar y el padre le salió, lo abrazó, lo besó y le dijo: ¿qué no le dijo, hermano? A ver, vuelva a levantar su mano, papá y mamá. Tienes que perdonar a tus hijos. Esa es responsabilidad tuya, no del hijo. En la historia vemos que el hijo dice: voy a ir a pedir perdón al cielo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, papá. Pero puede ser que su hijo sea más orgulloso que usted. Y usted va a tener que decirle: mira, patojo, patoja clinuda, hagamos cuentas. No podemos vivir así. Y si tú no querés perdonarme, yo sí te voy a perdonar, porque eres hijo. Y yo quiero estar libre. Muchas veces van a ser al revés. Son los hijos los que van a tener que perdonar a su papá. Ay, es que yo no olvido que mi papá abandonó a mi mamá. Perdona. Ay, es que yo no olvido que mi papá no me quiso comprar la bicicleta y todos tenían bicicleta y yo no. Pero tal vez tu papá fue más responsable y te pagó la educación. En lugar de darte la cicle, tuviste un padre responsable, una madre responsable que estaba viendo por tu futuro. Y ahora no andas en cicle, andas en carro. Porque hay padres tan irresponsables que le dan todo a sus hijos, en lugar de criarlos y educarlos y amarlos con disciplina, para que estos hijos sean formados para ser hombres y mujeres de bien. Tenga cuidado cuando esté criando hijos que por no tener ningún problema, porque le hacen el berrinche. Ay, ¿qué quiere el nene? ¿Qué quiere el príncipe? ¿Qué quiere la princesa? Que no se vaya a enojar conmigo porque le quita el habla. A comer. Y solo eso hay. Así dijo el hijo malcriado, ¿verdad? Le abre la refri y la refri llena y no hay nada de comer, le dice. Y llena la refri, hermano. Métale unos 5 minutos al congelador, hermano. Y le dice: busca a ver si no encontrás qué comer. Y no te dejo salir ahí. Hay gente que consiente a sus hijos, hermano, y los cría irresponsables, desagradecidos. Y óigame acá, y con falta de perdón. Hay gente que cree que se merece todo por una mala educación de los papás. Ay, que no se vaya a enojar, que no se vaya a ofender.
Padres que le tienen miedo a sus hijos, hermano. Solo porque les crece un poco la trompa si usted lo corrige. Vaya que aquí estamos en Guatemala, hermano. Ay, que no se vaya a poner trompudo, trompudita. Más trompudo está. Pero es mejor que pasen ese día y que ellos entiendan. ¿Y sabe qué? Que ellos se arrepientan de ese berrinche. Porque si no, cuando crecen le van a hacer berrinche al marido, al jefe, y ahí les va a caer lo que usted no les quiso corregir. Así es la vida, hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cónyuges, van a haber situaciones, problemas, cosas en las cuales no nos logramos entender. Maridos, vivid con ellas sabiamente. No las vamos a entender, hermano. Vamos a vivir con ellas sabiamente. Mujeres, vivan con sus maridos sabiamente. No nos van a entender. Somos diferentes. El hombre va a pensar de una manera, la mujer de otra, y muchas veces vamos a chocar, vamos a tener diferencias, vamos a pensar distinto, y ahí puede haber una falta, un problema, un enojo. Pero vamos a pasar todo el día enojados. Vamos a pasar muchos días enojados. Bueno, ahora tu papá, apliquémosle la ley del hielo, mijo. No le hablemos. Y le meten esa forma de conducta a los hijos. Ahí se lo lleva el papá, ¿verdad? Ay, tu mamá está loca, vos. Mejor si no le hablamos. Ni pongámosle me gusta en el Facebook. No, ya no. Ni un WhatsApp le mandamos para que sienta. Y pasa un día, pasa una semana, pasa un mes. Se distancian los matrimonios hasta de sus relaciones íntimas. Y dice la Biblia que ahí es donde también se ocasiona, o el diablo se aprovecha para meter una infidelidad. No son dos, ahora son una sola carne. Mira tu carne, mira la carnota, pues va, mírala. Mira a tu esposa o a tu esposa, mírala a los ojos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo solucionan? Y si tú, varón, sabes que trataste ásperamente a tu esposa, pide perdón. Eso es ser hombre. A veces los varones, hermano, somos la lija número, ¿cuánto era que dijimos la vez pasada? 80, dice el pastor Giovanni. ¿Cuál es la más gruesa? La 40, dice Álvaro, que es la que raspa todo, dice. Ahí viene mi lija 40, dice la hermana. Dice la Biblia, tratad a la mujer como a vaso más frágil. No sean ásperos con ellas. Ellas necesitan la delicadeza del varón. Y si le ofendemos, le faltamos, le fallamos, pida perdón, hombre. Pero eso sí, atrévase a cambiar su conducta. Hay gente que va de disculpa y de perdón en perdón, y se agarran de eso, ¿va? Hasta 70 veces 7, mija. Si tampoco la hermana es masoquista. Un día se va a cansar y van a sonar los platos voladores, hermano. Igual el varón, dice, como a vaso más frágil. O sea que el varón también tiene su corazoncito. Y hay algunos almáticos, hermano, pero eso es otro tema. Ay, es que ya no me servís como antes, solo porque le cambiaron el plato, hermano. Ya estaba rajado el plato, hermano. No quería que le cambiaran el plato. O le dieron el plato del Bobby. ¿Qué pasó? Pero el hombre también necesita la atención, el cariño, la palabra. Y hermana, usted también ofende. Principalmente hay hermanas, hermano, que uno se acuesta con una en la noche y despierta con otra, hermano. Es la misma, solo que piensa distinto, hermano. ¿Cuántos hermanos sufridos hay acá? Pero si nos acostamos contentos y al día siguiente, hermano, ¿qué pasó?
Ni nos hemos hablado, ya pasó la cosa diferente. Aquí no pasa, pasa en otros lados, hermano. Aquí solo amadas siervas de Dios fieles. Dice que el espíritu de la mujer debe de ser afable, apacible. Peléese con la Biblia, hermano. Pero no puede ser que usted salga de su casa y, adiós mi amor, te amo, que Dios te bendiga, la paz del Señor vaya contigo. Y cuando usted regresa, ¿y vos por qué venís tan tarde? ¿Qué pasó? Y si aún eso pasa, varón, perdone. Entienda, la mujer sufre tantos cambios hormonales. El hombre también. ¿Aló? Solo una valiente, mi hija Erin dijo amén. Dijo, sí, me gusta Erin. Sí, hermano, es parte de la vida, es parte del matrimonio. Ay, yo te dejo porque ya no te aguanto. ¿Se va a conseguir otra que está peor? Ay, es que vos no cambias y se va a conseguir otro peor. ¿Por qué? Porque el problema es uno, no el otro. Porque no nos atrevemos a cambiar, a gobernarnos. Y si vemos alguna debilidad, principalmente en nuestros seres queridos, hermano, usted debe de ser el más espiritual. Cuando no estamos también nosotros del mejor humor, tal vez no es el momento, tal vez no es la ocasión. Hermanos, muchas veces la gente se enoja porque no busca ni el lugar apropiado, ni el momento adecuado. Y el enojo pasa ya a la ira. Y de la ira pasan al grito, a la maledicencia. Y se enredan gente en pleitos, hermano, una y otra vez. El mismo pleito, el mismo problema y cada vez más grande. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en un momento de enojo meten a los extraños. Le voy a ir a decir a mi papá. Ay, hermano, vas a ver, puro Kiko, le voy a decir a mi mamá. Te voy a acusar con mi papá. No, ¿sabes qué? Vos tanta corbata y tanta oración y todo, le voy a ir a contar al pastor para que él te corrija. Metemos a los hijos, metemos a los jefes. Otro, el peor error, hermano, gente enojada que le va a contar al compañero de trabajo, hermano. Ay, es que vos sí me entendés. Ay, ¿verdad que sí? Ahí está la Dalila rápido, ¿verdad, hermano? Y el Dalilo también, hermano. ¿Qué hace usted ventilando sus clavos con su familia, con su matrimonio? Usted lo debe de arreglar. Y si está enojado, arréglelo, porque el único que va a estar en problemas es usted. Y va a meter a cárcel a sus seres queridos en lugar de solucionarlo. No meta a terceros, principalmente cuando está enojado. Y si tiene algo que arreglar con alguien, vaya y párese de frente de la persona y póngase de a cuentas. No vaya con su hermano. Fíjese que le voy a contar lo que me hizo la hermanita. Y verdad que sí. Viera lo que me dijo el pastor. Y viera, y le dijo que me iba a ir. Y hasta se alegró. Pues sí, ¿qué puedo decir? Imagínese que me amargara por cada gente que se va, hermano. ¿Aló? Si nuestro deseo es bendición, nuestro deber es bendecir, orar y permanecer juntos con los que quieran estar o no. Pero yo no voy a ir a hablar de otros con alguien. Y si tengo algo contra alguien, voy y lo arreglo de frente. Mira, eso que dijiste me ofendió, me cayó mal, me enojó, me dañó. Y tenemos que arreglarlo. Y yo te perdono. Y si yo fui el que te dañé, voy y lo arreglo. Mira, yo me di cuenta que te fallé. Perdóname, discúlpame, arreglémoslo. Pero eso es de gente valiente y, hermano, de gente madura. Hermanos, tenemos unas actitudes tan infantiles con la falta de perdón, hermano. Y le hacemos berrinche. Y ahora que sufra, enojado él, y la otra persona puede ser que ni cuenta se dio, hermano. Le voy a hablar acerca del resentimiento, que es parte de no entregar el perdón.
Encontré varias definiciones, hermano, interesantísimas. El resentimiento. El resentimiento es un sentimiento de hostilidad o aversión hacia la persona que ha causado un daño. Es algo que vive dentro de la persona que está resentida y lo empuja a ser desagradable con los responsables de su desgracia e incluso con otros. ¿Sí me entiende lo que es el resentimiento? Y agárrese de esta definición, hermano. Mire lo que dice: es sentir una y otra vez. Eso es resentir. El enojo vivido en el pasado y que fue provocado por una persona o por una situación. Lo vuelve a sentir. ¿Cuántos han oído la expresión: es que no lo puedo ni ver? Es que mejor ni me lo recordes. Mejor ya no paso por ahí. Fíjese, hermano, mejor me voy del país. ¿Y a dónde va? A otro lado, con el resentimiento. A otra relación, con el resentimiento. A otra iglesia, con el resentimiento. Una frase que encontré, la describió o la dijo Carrie Fisher. Dice: el resentimiento es como tomar un veneno esperando que la otra persona se muera. Esa es la falta de perdón. Ay, no lo perdono, me tomo el veneno y ojalá se muera el otro. Fíjese, hermano, y hay gente que le gusta abrir la herida, hermano, volver a sentir. Tenga cuidado en sus etapas de soledad. Otra cosa, disfrute la soledad, hermano. Aló. Va a llegar el tiempo, hermano, que sus hijos se van. Aló. Va a llegar el tiempo en que su cónyuge se va. Aleluya, dicen algunos. Hermano, tenga cuidado en esa etapa de soledad, porque es cuando más resentimientos vienen. Y usted juega el papel de víctima. Ay, todos me abandonaron. Ay, todos me dejaron. Ay, nadie me quiere. Hasta Dios me dejó. Y vuelve a sentir. Para muchos el resentimiento es una afición. Y quieren vivir resentidos. Se quejan del gobierno, se quejan de la economía, se quejan de que unos tienen mucho, se quejan de que unos tienen poco, se quejan de que por qué yo no tengo y que por qué yo sí tengo. Resentidos. Vuelven a sentir y le dan gusto al alma y a sus emociones. Quieren vivir con esa carga. Apunte esta frase. La dijo Henry Lacordaire. Saber cómo se dice, pero así está escrito, hermano. ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. Toma venganza. Te va a hacer feliz por un instante. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Atrévete a perdonar. Perdona. Y yo pudiera agregar a esta frase: ¿quieres ser hijo de Dios y tener vida eterna? Pide perdón. Pide perdón a Dios de tus errores, pecados y faltas. Ponte a cuentas. Y pide perdón a otros si por alguna acción, por una palabra, por algún acto les fallaste, les dañaste. Sé valiente. Sé tú el cristiano maduro que se atreva a pedir perdón a quien sea quien sea. Este es el momento de hacerlo. No dejes esta tierra cargando esa persona o esa circunstancia o esa vida con ese perdón, ese rencor y esa raíz de amargura. Si hay raíz de amargura en tu vida, hay 3 formas de identificarla. Una, puedes negarla. Hay gente que vive en una constante negación, hermano. Ay, yo no tengo que perdonar. Ay, yo no tengo que pedir perdón. Ay, yo no soy amargado. Segunda, puedes expresarla de muchas maneras mientras fingimos que no estamos ofendidos.
Y puedes ser libre de la raíz de amargura, decidiendo y haciendo, efectuando, entregando el perdón. Les recuerdo, es una decisión. Hágalo. Y si lo va a tener que hacer, hágalo ya. Accione, sea libre. No deje que esa raíz de amargura le aplique la ira, le cierre las puertas de su comunicación con sus seres más queridos, con amigos, con hermanos de la iglesia. No deje que la barrera que le ha construido una mala relación con otros y que usted no ha entregado el perdón le impida relacionarse con alguien más. Hebreos 12:14. Si me ayuda, ¿quién estaba en el teclado? ¿Danilo? Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, examinémonos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Póngase de pie en el nombre del Señor. Si tú recibiste hoy el perdón, si tú te pusiste a cuentas con el Señor y entendiste la misericordia de Dios y el perdón de tus faltas, tus errores, tus pecados, toda esta enseñanza, hermano, nos recuerda de tal manera Cristo nos perdonó, nos limpió, nos sigue perdonando. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Para no entregar el perdón, para no bendecir aunque nos maldigan, para no solicitar. Pongámonos a cuentas. No dejemos que la ira, el enojo, la amargura, no dejemos que los celos, no dejemos que un error, una falta nos impida entregar el perdón. Acciona, háblalo, ponte a cuentas. No dejes que el enojo y la falta de perdón te separe de una buena relación con alguien. No dejes que ese estorbo crezca en tu vida y te impida incluso tener una sana relación con otros y con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si quieres hoy perdonar, alza tus dos manos en alto y di: Señor, hoy entiendo tu palabra y yo quiero vivir la libertad del perdón. Vamos, que el Espíritu Santo te revele cómo estás. Solamente tú y el Señor saben si hay alguien o si hay alguna circunstancia por la cual tú tienes que perdonar, o incluso a través del Espíritu Santo tú tienes que ir a pedir perdón. Pero si quieres ser libre, en el nombre de Jesús, toma este tiempo y dile: Señor, dame sabiduría. Señor, hoy rompo toda raíz de amargura. Hoy perdono, Señor, a la persona o a las personas o a las circunstancias que me han impedido o me han estorbado, y por lo cual, Señor, yo resiento, yo no comparto. Yo todavía, al mencionar o al pensar en esa circunstancia, en esa acción, todavía me afecta. Señor, yo quiero ser libre. Vamos, díselo al Señor. Padre, que tu Espíritu Santo hoy confronte los corazones, Señor, no con una acusación, Señor, sino que a través de tu Espíritu Santo venga el perdón y podamos, Señor, entregar el perdón y recibir también el perdón. Señor, da la fortaleza y da la sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros, que si es necesario pedir perdón, pedir una disculpa, lo hagamos, Señor. Que entendamos, Señor, que somos humanos, cometemos errores, faltas, pecados, y algunas veces dañamos a los que más queremos, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, y permítenos, abre tú la oportunidad, que encontremos, Señor, la ocasión,
que entendamos, Señor, que también con nuestras acciones demostremos, Señor, que hay un verdadero arrepentimiento. Señor, que el hombre tenga la habilidad de amar, de entender y de perdonar a su esposa. Que la mujer, Señor, tenga la habilidad y tenga el don, Señor, de amar y perdonar a su esposo. Señor, que los padres seamos perdonadores, no consentidores, Señor, pero que siempre, Señor, podamos perdonar las debilidades, las faltas, los errores de nuestros hijos. Padre, que como iglesia, esta iglesia, Señor, crezcamos en el amor, crezcamos, Señor, en soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Que podamos, Señor, si alguien tiene algo, hablarlo, Señor, y pedir perdón y entregar el perdón, la disculpa. Que entre nosotros, Señor, el vínculo del amor crezca. Que enseñemos, Señor, que podemos ser libres, que no vivimos amargados, enojados, que no vivimos chismeando, que no vivimos, Señor, como vive el mundo, solo buscando venganza, en iras, en contiendas, en pleitos. Que podamos, Señor, vivir en santidad. Queremos, Señor, verte. Queremos estar preparados como la iglesia verdadera que te agrada a ti. Queremos disfrutar, Señor, de la libertad del perdón. Padre, restaura relaciones. Yo oro, Señor, para que en esta mañana muchas relaciones sean restauradas. Te ruego, Dios, que los amigos sean verdaderos amigos. Señor, te ruego por las familias que tengan odio, que tengan rencores, que tengan pleitos. Hoy, Señor, puedan buscar la restauración y la reconciliación. Te ruego, Dios, que venga tu paz sobre aquellos, Señor, que no dominan su carácter y que con un momento de ira o de enojo han dañado o han ofendido muchas veces. Que venga el dominio propio, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, que en las calles aún demostremos que tu amor, Señor, bendice y no maldice. Podemos decir como iglesia, Señor, que tuya es la venganza, tú darás el pago. Pero nosotros, Señor, no cobraremos venganza. Nosotros seremos, Señor, verdaderos amigos. Señor, te ruego por las familias que tengan odio, que tengan rencores, que tengan pleitos. Hoy, Señor, puedan buscar la restauración y la reconciliación. Te ruego, Dios, que venga tu paz sobre aquellos, Señor, que no dominan su carácter y que con un momento de ira o de enojo han dañado o han ofendido muchas veces. Que venga el dominio propio, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, que en las calles aún demostremos que tu amor, Señor, bendice y no maldice. Podemos decir como iglesia, Señor, que tuya es la venganza, tú darás el pago. Pero nosotros, Señor, no cobraremos venganza. Nosotros seremos